Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy veremos un tour desde Bariloche a Cerro Tronador y Cascada de los Alerces, una hermosura realmente. El viaje de hoy transcurre en el sur de Argentina, en la zona de Bariloche donde empezamos, vamos hacia la cordillera de los Andes y el Parque Nacional Nahuel Huapi. Me desperté temprano en la mañana porque el tour sale a las 8 de la mañana, bastante temprano. Desde la habitación me fui a tomar el desayuno del hotel, un desayuno bien variado, es desayuno buffet, y comí bastante, comí harto, porque el tour no incluye almuerzo, y es un día bastante largo, muy movido. Era mi último día en este hotel, en la noche sigo en Bariloche, pero estaré en otro sitio, me tenía que cambiar de hotel. Desde el centro de la ciudad tomé el bus de la empresa de turismo. Hay varias agencias que vienen a Cerro Tronador. Es uno de los paseos imperdibles de Bariloche, aunque hay muchos panoramas en la ciudad y podrías estar semanas haciendo paseos imperdibles. Hay muchos paseos, la zona es demasiado hermosa y tiene mucho que ofrecer. El bus ingresó por el Parque Nacional Nahuel Huapi. Todo esto que veremos hoy forma parte de este parque nacional y en eso fuimos directamente hacia la cascada de los Alerces. Es mi primera vez visitando este sitio. Hay una casa que tiene baños y ofrece desayunos. La guía nos dio un tiempo para llegar al bus, entonces teníamos mucho tiempo libre. Podíamos recorrer como quisiéramos, había tiempo de sobra. Para ver la cascada hay que hacer una caminata de 500 metros, un poco más. Es una caminata liviana y la naturaleza es súper bonita. Se siente corto y en todo momento se escucha el río Manso. En los tours que hice acá en Bariloche, para elegir qué hacer, yo sabía que quería disfrutar, estar y sentir los bosques del Parque Nacional, los entornos naturales. Es que estas montañas y estos paisajes son muy lindos. El sur de Argentina y también el sur de Chile es precioso. Hay una zona de la caminata que tienen subidas con escaleras, pero es la única parte difícil, porque todo el camino está señalizado, está bien cuidado, todo es ordenado y es difícil entre comillas. O sea, realmente es liviano, pero hay personas mayores a las que se les puede hacer un poco pesada la escalera. Y mira qué hermoso, cómo suena, es una belleza, no, hermoso, hermoso. El sendero concluye en un mirador. Desde el mirador tienes una vista de la cascada de los Alerces, que se llama así porque en estos bosques hay muchos alerces, árboles milenarios. Algunos tienen más de 1000 años, lo que debe ser vivir 1000 años. El mundo cambia mucho en décadas, ni hablar en siglos. Personalmente yo no sabía de esta cascada, fue una muy grata sorpresa. El entorno es muy lindo, los colores, el agua, los bosques, las vistas, todo es muy hermoso. Hay muchos tours que van a Cerro Tronador, pero no todos hacen esta parada por la cascada. Hay otros que se van directo hacia la montaña. Si no conocen, creo que es una buena opción buscar un tour que vaya a ambos sitios, al Cerro Tronador, pero también que visite estas cascadas. De cosas curiosas, el río Manso nace acá en Argentina, pero sus aguas llegan al Océano Pacífico en Chile. Ya en los estacionamientos había varios vehículos de turismo. Eso es un poco gracioso, porque hay varias agencias de turismo, pero muchas de ellas arriendan los vehículos a la misma empresa.
Entonces, aunque vayas en agencias diferentes, el vehículo muchas veces es el mismo. Por una parte, igual es bueno ver tanta variedad de vehículos, porque significa que varias agencias hacen este circuito, incluyendo la cascada. El bus de nuestro viaje es uno de estos buses pequeños, un bus Saldivia A305. Volvemos al bus y ahora vamos rumbo a la base del Cerro Tronador, el punto fuerte de este tour. De hecho, tuvimos algo de suerte porque en un puente pudimos ver este hermoso cerro, también llamado volcán o monte. Esta montaña es el límite internacional con Chile. Los caminos de montaña son malos, son difíciles, es una zona agreste. Lo bueno de estos buses es que circulan sin problemas. Podríamos decir que son vehículos apañadores. Pueden estar en rutas exigentes. Y lo otro bueno es que el Parque Nacional es precioso. Tenemos varias vistas bonitas de los ríos, de los lagos, de los bosques. Me considero afortunado y privilegiado de poder conocer estas zonas tan bonitas y poder compartirlas con ustedes a través de estos videos. Estamos por llegar al camping Los Rápidos y tenemos que cruzar un puente de madera. Este río que vemos es el río Manso, que es el mismo río de la cascada que vimos antes. Las aguas son transparentes. Es un río que viene de los deshielos. Es hermoso, pero también las aguas son súper frías. En el camino, más allá, paramos un momento en un mirador del lago Mascardi. En este mirador vemos el lago, los bosques y una isla que tiene forma de corazón. El paisaje es muy bonito y el mirador está al lado del camino, está justo ahí. Hay que subir unas escaleras, pero es corto, es muy sencillo. La isla con forma de corazón se llama Isla Piuqué Huapi. Es una parada corta porque después seguimos rumbo a la base del Cerro Tronador. Yo estaba feliz, muy contento, aunque también algo preocupado. Cuando fui a Bariloche, fui con un pronóstico de tiempo bastante favorable. Los días estarían muy bonitos, pero había un día en que decía que había muchas lluvias en Puerto Montt y Pehuilla, en el lado chileno, y que en la tarde esas nubes pasarían a Argentina y llovería bastante en Bariloche. Y ese día era este día del tour al Cerro Tronador. Entonces yo esperaba poder llegar antes que esas nubes para poder ver el monte y sus glaciares, poder aprovechar la vista antes de que las nubes tapen todo. Y estaba ahí pensando, ¿lo alcanzaremos? ¿Lo podremos hacer? ¿Lo podremos ver? Tenía esa preocupación. Por otra parte, para quienes ven por primera vez uno de mis videos, yo acá comparto viajes y aventuras en transporte público y algunos paseos turísticos, como este viaje que estoy haciendo, o que estamos haciendo, porque tú me acompañas a la pantalla. Si te gustan estos videos, te invito a que te suscribas, a que los disfrutes. Dentro del mes he publicado todo este viaje a Bariloche, con el bus que tomé para llegar acá, una navegación que hice y algunas otras cosas más que siempre voy publicando de transporte. Estamos muy cerca de la base del Cerro Tronador, en una parada llamada Ventisquero Negro. Es un lugar que puede ser algo ventoso, así que aunque haya buen tiempo, siempre a la cordillera hay que venir algo abrigado, porque también la montaña suele ser más fría. Afortunadamente todavía no llovía y teníamos una buena visual de toda esta zona. Desde este lugar puedes apreciar la magnitud, la enormidad del Cerro Tronador o Monte Tronador, este volcán legendario. Y aquí también vemos sus glaciares. El Ventisquero Negro se llama así porque no tiene el color usual del hielo, sino que es un color café, de tierra, de roca, porque este glaciar va incorporando muchos sedimentos. Es uno de los varios glaciares que tiene esta montaña. Cuando tomé el bus y estuve a punto de perderlo porque casi no llego,
Yo pensaba que quería estar en Bariloche, entre otras muchas razones, para volver a hacer este paseo. Esta hermosa montaña le da nombre al modelo de bus Metal Park Tronador, uno de mis favoritos. A esto vine, a disfrutar del Cerro Tronador. Qué vista más hermosa, nos tocó un día maravilloso. Pedí que me hicieran varias fotos, había varios turistas simpáticos a quienes yo les hice fotos y otras personas también me tomaron muchas fotos bonitas. La ruta continúa por el Parque Nacional, el bosque y la montaña, hasta que llegamos a la base del Cerro Tronador. Esta base es el final del circuito turístico, hay un gran estacionamiento entre los árboles, donde quedan todos los vehículos y obviamente también los buses de turismo. Desde este lugar, la base del Cerro Tronador, es posible acceder a un lecho de río, que en este caso no lleva nada de agua, y en este lecho tienes unas vistas muy lindas de la montaña, de los glaciares y las cascadas que salen desde esos glaciares. Eso sí, es importante respetar las delimitaciones. Hay zonas donde está cerrado y obviamente no tienes que pasar por ahí. En la base hay un negocio que vende comida y también unos asientos con mesas para sentarse a comer. La primera vez que vine hice eso, comí en el lugar, me senté, la comida es muy rica, con un sabor muy bueno, pero toda esta zona tiene muchas avispas y comer carne, en ese caso una hamburguesa, comer carne así es una molestia. Para esta vez me llevé unas cosas para comer, algo más sencillo. Lo que sí era bonito de ver es el pájaro cometocino. Es un ave que siempre está en las montañas, con color amarillo y celeste. Es una ave confiada con los humanos, así que la ves muy cerca de las personas y siempre están picoteando comida. El tour te da algunas horas en este sitio. No recuerdo cuánto tiempo era, pero es un tiempo razonable para comer, caminar y recorrer. Sobra tiempo. En esta ocasión, como algo novedoso, porque no lo conocía, hice un sendero llamado Garganta del Diablo. La versión original del sendero llega hasta las cascadas que vimos antes, pero la versión actual es recortada. Hay un cierre del sendero, que me imagino que será por temas de seguridad y cosas climáticas. En el otro video de Puerto Blest y Lagos Frías, les conté que caminar por estas montañas legendarias me parece algo sublime, algo hermoso, y yo creo que ustedes mismos lo pueden ver. Estos bosques son preciosos. Estamos recorriendo las montañas de la frontera con Chile, los bosques del Parque Nacional Nahuel Huapi. Es algo que vale la pena, totalmente vale la pena. La caminata no es larga y tampoco es exigente, y las vistas son una maravilla. El agua que vemos sale directamente de los glaciares, es heladísima y como no, estamos en plena cordillera de los Andes. Hice la prueba con la mano. Y sí, está bastante fría. Viene de esos hielos milenarios. En datos, este paseo me costó 12.000 pesos argentinos en Turisur. Serían cerca de $35, conversión blue o informal. Y las agencias venden este circuito con la cascada de los Alerces y otro circuito normal sin la cascada, que es un poco más barato. El otro tiene una parada en Pampa Linda que nosotros esta vez no la tendremos, pero es la diferencia. Este video es presentado por mi editorial, Ediciones Cinta Rota. Si necesitas edición de libros, maquetación, corrección de textos y otros servicios, puedes contar conmigo. Yo mismo hago y vendo mis libros como corte de cinta que tiene algunas de mis aventuras y experiencias con el transporte. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Ya de vuelta en la base del Cerro Tronador,
un aspecto que casi nunca está en los videos, pero que a mí como aficionado de transporte es algo que me gusta mucho ver, son los buses de turismo que había. En el rato que tenía libre me puse a fotografiar y grabar estos buses porque muchas agencias hacen estos circuitos. Justo cuando ya habíamos terminado el paseo y tocaba subir al bus, las nubes llegaron desde Chile y cubrieron parte de la montaña. Y desde las nubes también comenzaron a caer tímidas gotas de lluvia. Una lluvia fina, llovizna todavía. Fui uno de los primeros pasajeros en subir al bus, este bus Saldivia A305 que nos llevó. Así me refugiaba de la lluvia, que era inminente. Del bus puedo decir que era cómodo. Los asientos son cómodos, viene con aire acondicionado. Es una versión de turismo o ejecutiva, con motor delantero, manufactura argentina. El viaje de vuelta es largo. En realidad, tanto el viaje de ida como el viaje de retorno se sienten largos porque son largos. Sin embargo, entre que dormía siesta y las hermosas vistas de la naturaleza y del camino, es un viaje muy bonito, aunque el camino no es muy bueno. En un auto normal tendrías mucho maltrato y peligro de quedar botado, porque son rutas duras, bien complicadas. En el camino, en algunas partes veíamos el cielo despejado, con algunas nubes, y en otras partes, especialmente ya cerca de Bariloche por la ruta, teníamos mucha lluvia, una gran lluvia. Curiosamente, cuando llegamos a la ciudad de Bariloche, las nubes no habían llegado todavía y las calles estaban secas, lo que era mejor para mí porque tenía que cambiarme de hotel. Fui a buscar las maletas al hotel Nahuel Huapi, tomé un taxi y me fui al otro hotel donde me quedé, un hotel más sencillo que se llama Las Lilas. Eso sí, con las paradojas argentinas, en este hotel me cobraron el dólar al precio oficial, no el blue o informal. Así que aunque era más barato, terminé pagando lo mismo que en el otro hotel. Eso ha sido todo. Gracias por la sintonía. Nos veremos en más aventuras. Que Dios los cuide y bendiga mucho. Y que sigan disfrutando de todos los videos, pues. Chao, que estén muy bien.